programa especial, en esta cobertura especial del Sínodo de los Obispos, el Sínodo de la Sinodalidad. En este año 2023 hemos venido hasta esta casa generalicia de la Compañía de Jesús, los jesuitas, donde compartiré dos interesantes entrevistas con dos jesuitas que para mí son muy queridos y que nos reciben para contarnos sobre cómo están viviendo toda su vida de jesuita. Uno de ellos, el padre Chumi Jesús Zaglul, que se encuentra desde hace ya unos años trabajando aquí en la Casa Generalicia para toda la zona del Caribe, en esta Casa Generalicia. El Papa Francisco, un jesuita que lleva adelante toda la Iglesia Católica, pues sus hermanos jesuitas también, ellos nos hablan de esa relación con él. Vamos a entrar ahora a esta Casa Generalicia con un techo espectacular desde donde se ve toda Roma y se ve Vaticano, y hemos podido compartir con estos dos hermanos jesuitas, y les pido que pongan atención a estas historias que realizamos aquí en esta cobertura especial desde Roma, Vaticano. Soy Giovanni Krawinkel y les doy la bienvenida a este contenido del día de hoy. Bueno, ya estamos en la curia general de los jesuitas, la Compañía de Jesús, con el padre Zaglul. Padre, gracias por recibirme aquí en Roma, y todos los televidentes de Televida, pues nosotros queremos compartir la experiencia de un dominicano aquí en la Casa General de los Jesuitas, una orden que ahora nuestro sumo pontífice, el Papa Francisco, pues viene de esta orden, es un religioso jesuita. Y cuéntenos un poco, padre, cómo es la vida en esta casa, qué hace esta Casa General. Bien, gracias, Giovanni. Bueno, aquí estamos en el lugar donde está el equipo central, el Consejo General, que está formado por 14 personas, incluida el padre general, el superior general, el padre Arturo Sosa, que es venezolano. De ese equipo, 10 somos asistentes regionales. Quiere decir que nos toca a cada uno acompañar una serie de provincias. A mí me tocan las del norte de América Latina, o sea, desde Ecuador, Colombia, Venezuela, Centroamérica, el Caribe, hasta México. Ahora entendemos. Entonces, su Caribe. Exacto. El Caribe ahora es mi provincia, somos una nueva provincia. La provincia de Antillas ahora es provincia del Caribe, porque junto con los países de la antigua provincia, también se unen Guyana y Jamaica, o sea que somos ahora Guyana, Jamaica, Cuba, República Dominicana y los compañeros que están en Miami. Entonces nada, una de las cosas que se hace desde aquí es acompañar la vida de las provincias. Cada provincia tiene su provincial y es desde el gobierno de cada provincia que la provincia se maneja, y aquí se hace como una coordinación, un acompañamiento, se siguen todos los procesos que se van haciendo en la provincia. A nosotros como asistentes pues nos toca recibir toda la correspondencia y poder ayudar al Padre General a responderla, pero además como parte del Consejo General, que además de los 10 asistentes está formado por 3 otros consejeros, que son el consejero para la planificación, el consejero para la formación de todos los jesuitas en el mundo, y después el consejero para
Casas Internacionales de Roma, el director de las Casas Internacionales de Roma, donde estudian, además de la provincia euromediterránea que incluye Italia, es donde están los jesuitas que trabajan en esta provincia, hay 360 jesuitas que están viviendo en Roma como profesores o como estudiantes en casas internacionales. Entonces hay una persona que se encarga también un jesuita que se encarga de ser como el director, el acompañante, el superior de todas esas casas. Bueno, vamos a seguir caminando, padre, para seguir aprendiendo de lo que se hace en esta casa. Bueno, miren, señores, qué hermoso es este lugar aquí en la Casa General de la Compañía de Jesús. ¿Y cómo es la dinámica de acompañar al Caribe? Usted que ahora lleva ese acompañamiento a esa provincia, ¿estamos cumpliendo con las metas y los objetivos que la congregación tiene para sus integrantes? Bueno, el Caribe, como tú dices, es una de las provincias, es mi provincia además. Se acompaña igual que las demás provincias. A nivel de la compañía, la última congregación general, la congregación general 36, que es la asamblea, es la autoridad máxima de los jesuitas, no es el padre general, es la congregación general, que nombra al padre general. Por un tiempo. Por un tiempo hasta que pueda. Normalmente los generales, los superiores generales, porque son superiores en general, no porque sean militares, sino que son superiores en general de todos los jesuitas, ellos son hasta que tengan vitalidad, o sea, de por vida, pero bueno, mientras tenga capacidad de conciencia, de gobierno. Es como si fuera un sucesor, igual que sucede en otras órdenes religiosas. No tiene un periodo de tiempo determinado. El padre general permanece hasta que se muera. Digo, pero no es un sucesor de Ignacio de Loyola. ¿O sí? Vendría siendo así como hacen los salesianos. Sí, bueno, porque Ignacio fue elegido general contra él mismo, porque él obligó a votar a los primeros compañeros de nuevo, y en la segunda elección volvió a salir él. Y su voto fue por cualquiera menos él, cualquiera que salga elegido. Entonces, pues sí, como superior general, sí, como fundador, pues los primeros compañeros lo eligieron a él porque lo consideraban fundador, pero Ignacio no quiso centrar la orden en él, por eso nosotros no nos llamamos ignacianos, sino compañeros de Jesús. Exacto. Compañeros de Jesús, no compañía militar, sino en el sentido de compañeros. Sí. Entonces, bueno, acompañar la provincia del Caribe supone ahora seguir los procesos de cambios de provinciales, cuando cada 3 años hay que hacer un relanzamiento del actual provincial, o que puede durar 2 periodos de 3 años, o sea, 6 años, y entonces me toca a mí una visita especial para mirar como la marcha de la provincia. Ahora son muchos países, todavía hay algunos que yo no he visitado después que es nueva provincia, especialmente Guyana. Todavía no la conozco tanto, conozco solamente la parte ligada a la costa, al área de la costa. Pero nuestra provincia, además de los países, en algunos países como en República Dominicana tenemos plataformas. Entonces, bueno, eso ya es modo de organización interna de las provincias. Y desde aquí, pues yo recibo la correspondencia, voy hablando. Normalmente uno tiene más comunicación con el provincial, pero una vez al año todos los consultores, el maestro de novicio y 4 o 5 jesuitas más de la provincia escriben una carta a Roma informando cómo está la situación de la provincia sobre 8 puntos: la formación, la vida y misión, las obras, el modo de gobierno, diferentes áreas de la vida de la compañía, el plan apostólico. Entonces, bueno, también nos toca recoger y hacer una síntesis de esas cartas, dialogarlas con el superior general, y entonces él después manda una respuesta a los provinciales. Son básicamente esos asuntos, pero bueno, también llegan aquí temas económicos, de cómo están las cuentas de la provincia, cuándo se va a abrir o a cerrar una comunidad o una obra, y cosas así ligadas a la marcha. Cuando entran los nuevos novicios, pues también pues llegan aquí para cuando van a hacer los votos, también eso iba a preguntar en la provincia, todo el proceso de formación. ¿Cómo van las vocaciones de la Compañía de Jesús en la provincia y sobre todo allá en República Dominicana? Sí, hay años en que hay más, hay años en que hay menos. Este año son el noviciado 7, de esos de República Dominicana suele ser un poquito más de la mitad, pero hemos tenido años en que ha habido, por ejemplo, más de Cuba,
El año pasado hubo también un grupo grande de Miami, hubo 3 de los 11. Entonces depende mucho de cada año. Nosotros de República Dominicana tenemos ahora un promedio como de 2 o 3 entradas por año de la parte del país. Pero bueno, siempre hay 1 o 2 de Cuba, alguna vez aparece también algún candidato de Miami, es menos constante, pero últimamente ha sido más presente. Y bueno, ahora esperamos tener vocaciones también de Guyana y de Jamaica. A mí me tocó ser maestro de novicios, que es el formador de la primera etapa, y me tocó ya tener un estudiante, un novicio de Jamaica. Ah, qué bueno, qué alegría. Bueno, y sé que hacen muchos trabajos que en puntos muy neurálgicos y situaciones más difíciles, pero quiero que me lo cuente desde otra de las localidades de esta hermosa casa. Muy bien. Bueno, padre, y justo una estatua que fue hecha en el tiempo de la pandemia, es arte moderno sobre San Ignacio, ¿no? Estaba contemplando. Contemplando el lío, digo yo. Nosotros sabemos que los jesuitas acompañan situaciones de las difíciles en extremo, están en la frontera, en barrios muy pobres. ¿Cuál es la dinámica para que uno que pertenece a la Compañía de Jesús acompañe esas situaciones que a veces a él también le afectarán, me imagino? Sí, bueno, nosotros somos enviados en misión donde más se necesite, pero siempre contando con las posibilidades de la persona, del joven o del adulto jesuita. También contando por donde la persona siente que Dios lo llama. O sea, una de las cosas del voto de obediencia es también esa dimensión de discernimiento en común que el Papa ha puesto tan en boga, gracias a Dios, porque es justamente buscar juntos por dónde es que Dios nos quiere. Pero al final también hay una consulta en la provincia, hay necesidades, entonces no es solamente el provincial y su consulta, sino también en diálogo con la persona, pero digamos así que el provincial es que tiene la última palabra. Y bueno, de ahí muchas personas se ofrecen, muchos compañeros se ofrecen directamente para esas misiones. Otros no es que no se ofrezcan porque no quieren situaciones así, sino porque piensan que están también haciendo un servicio. Sí, están abiertos a Sí, nosotros normalmente el tiempo de permanecer en una obra son 6 años. Menos este tipo de roles que puede tomar 8 o hasta más años. Pero sí, normalmente el tiempo de misión nuestra en una obra, sobre todo los directores de la obra suelen ser así. En algunos casos se extiende porque el jesuita tiene alguna capacidad especial, por ejemplo, los que hacen especializaciones profesionales para enseñar alguno de los cursos, doctorados, pues normalmente se va a dedicar a eso. Pero cuando yo entré se bromeaba, como diciendo, saca un doctorado en esto, tú verás que te vas a mandar para otra cosa nosotros. Te mandan al contrario. Sí, no por mandarte al contrario, sino no, porque son las necesidades que aparecen en el momento y de alguna manera, bueno, se piensa que tú estás capacitado para responder a esas necesidades. ¿Cuántas casas tenemos en República Dominicana? Comunidades en República Dominicana, mira que no tengo el número, pero deben ser como unas 11. Sí. ¿Y desde qué año estamos con presencia en la Compañía de Jesús allá? En República Dominicana nosotros fuimos expulsados como de todas las colonias españolas a mitad del siglo XVIII y después, y portuguesas, y después ya pues vino la supresión de la compañía. Entonces, bueno, el segundo retorno de la compañía fue en 1936, justamente para una misión en Dajabón, en la frontera. Parece que por mediación del padre Fantino fue que insistió a los obispos para que solicitaran que pudieran venir los jesuitas a trabajar allá, y llegamos unos meses antes de la masacre. Pues quiero que desde otra localidad, porque quiero aprovechar esta fotografía tan hermosa, me cuente usted cómo se involucra, cómo siente el llamado hacia la Compañía de Jesús. Vamos caminando, padre. Padre, cuénteme de su vocación y cómo usted siente que el Señor lo llama a la Compañía de Jesús. Porque, padre, le cuento que en estos espacios que le llamamos Iglesia en Salida en Televida, estamos trabajando mucho el modelo de la vocación
porque hemos visto en varios sacerdotes que al igual como lo llaman ustedes, hay jóvenes a los que lo están llamando y que dicen, ¿será o no será? Pero cuando oyen el testimonio de un sacerdote, entonces dicen, pues puede ser. Digamos así, mi vocación mezcla una dimensión social, una inquietud de hacer algo por la realidad del país, Wow, ¿no? qué bien. Frente a la situación de pobreza y de necesidad. Y también pues la experiencia religiosa. Yo estudié con los jesuitas en el Colegio Loyola desde quinto de primaria. Como muchísimos del país. Exacto. Y entonces pues ahí fue conociendo a los jesuitas. Y sobre todo cuando yo estaba comenzando el bachillerato ya comenzó la inquietud. Tendría yo como 12 o 13 años. Yo me gradué muy temprano. En primaria me adelantaron un curso. Hice primario y preprimario juntos. Wow. Porque no había sitio. No, ya no lo hacen, en preprimario no había sitio. Entonces la profesora de primero me aceptó. Lo avanzó. Y ahí me gradué con 16 años de bachillerato. Entonces, en esos últimos años, ahí pues me encontré con varios jesuitas, el padre Chuco, Alberto Morales, y bueno, algunos que incluso salieron de la compañía, Joséito Cruz, que eran personas como que para mí representaban como un modo de eso de servicio, de entrega, además un tipo de sacerdote, digamos así, muy de la calle, muy presente entre la gente. Después fui conociendo la experiencia que también tenemos en Huachupita, en los barrios, pero bueno, ya yo, eso más fue cuando ya había hecho el proceso. Y digamos que fue por ahí, un retiro, un momento así, justamente en una confesión, que como que me atreví a comunicarle eso y eso fue como una experiencia de confirmación, porque yo sentí como una alegría muy grande. Y pues de ahí para allá hice mi proceso prácticamente solo, porque no quería como que se me viera como diferente del resto del grupo. Mis compañeros se enteraron cuando ya yo estaba terminando el bachillerato y mi familia un poquito después. ¡Ay, Dios mío! Sí, ni en mi casa yo. Entonces, de hecho yo esperé un año, hice un año en la UAS, me inscribí en el colegio universitario, que era lo que había que hacer en ese momento. Mi idea era estudiar biología, yo quería ser ¿Qué me cuenta? biólogo marino, porque veía esa riqueza del mar. A un submarinista que trabajó 15 años en el acuario. Nunca he sido submarino, pero siempre me ha gustado. No, pero podemos probar. He buceado con snorkel, sí. En unas vacaciones lo llevamos. Los corales y ese mundo. Sí, para mí el mar era esa naturaleza y esa realidad del mar era como eso, como un misterio de Dios y de la creación. Entonces la Laudato Si para usted habrá significado mucho. Sí, por supuesto. Tengo un hermano que después estudió biología. Wow. Ahora se dedica al paisajismo, sí, hace jardines. Entonces, pero bueno, esos dos elementos. Y después yo iba en el colegio. A mí me ordenaron en el 87. Me ordenaron en el barrio, en Huachupita, porque yo había hecho ahí la etapa del magisterio. Son 3 años que hacemos entre la filosofía. 2 años, pero yo hice 3 para completar la licencia en filosofía. Entonces, y ahí me quedé trabajando en el filosofado, en la casa de formación, enseñando y después pues también ayudando en la parroquia. Junto con formadores como el padre Navarro, que si yo no pregunto esto, Rosángela Torres me mata, porque yo me sentaba a conversar con el padre Navarro, aprendimos tanto de él, viendo esa formación así. ¿Y qué es lo que más recuerda, padre, estos años de misión ahí? Navarro, José. Sí. José Navarro. Formador en el Santo Tomás de Aquino, el padre Navarro. Najarro. Navarro. No, José Navarro es un padre joven. Sí, él fue, por eso te iba a decir, yo lo recibí a él en el filosofado. Secretario de la Pastoral Nacional de Niños y Adolescentes. De la Pastoral Materno-Infantil. 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 Pero Najarro, un formador. Sí, Eduardo Najarro. Yo con Eduardo ya me tocó, digamos, una relación más directa siendo yo provincial y juntos comenzó el padre Maza con el padre Félix Fernando Polanco, Nano, el proyecto de formación de laicos, que fue el que él asumió después, EITL, Espiritualidad Ignaciana y Teología para Laicos, y después entonces, bueno, desde ahí también él
acompañaba las clases en el seminario Santo Tomás. Y entonces, ¿dónde usted le metió más caña ahí al final en esa misión en República Dominicana? Bueno, donde yo por fin me pusieron a trabajar los jesuitas después de 13 años en la formación y 7 años de coordinador de provincial fue en Fe y Alegría. Fe y Alegría. Me tocó ahí estrenarme en administración educativa o en coordinación de administración, porque educación pues no fue mi formación, mi formación fue para ser profesor de ciencias sociales y en filosofía. Entonces, pero nada, y gracias a Dios y a mucha gente que Él puso en mi camino, pues se constituyó como un equipo y pudimos acompañarlas. Cuando comenzamos eran 48 escuelas, terminamos con 64, wow. porque entonces se reprodujeron, algunas pasaron a ser dobles, con el reconocimiento de la tarde extendida, las escuelas espejo. Y fue una experiencia muy bonita, muy difícil al principio, porque yo estaba como medio desarmado y también... y crudo, estábamos, sí, fue meterme en un mundo, por eso te digo, estudia filosofía para que te ponga ay, Dios mío, a trabajar sí, en educación, en administración educativa, que es diferente de educación. Pero una experiencia muy bonita, las escuelas, el trabajo de las directoras, la mitad de las escuelas son llevadas por religiosas, hay 14 congregaciones religiosas diferentes. Wow. Nosotros los jesuitas solamente tenemos la coordinación de una y ahora ya incluso la asume una directora laica, si hay 2 jesuitas en el equipo nacional, en la oficina nacional. Pero es una obra muy bonita, con mucho esfuerzo, mucha entrega de la gente, mucho involucramiento de la comunidad. La idea es que la escuela ayude en diálogo con la comunidad a producir cambios en la comunidad, transformarla. Hay muchas comunidades que han nacido alrededor de la escuela, en lugares casi despoblados, con el cruce de Arroyo Hondo, ahí en camino a Ocoa, sí. En Baní. Esa es una de las escuelas. Bueno, ya Fe y Alegría ya pasó de los 30 años, ya va camino a los 35. Ya es adulto. Es un proyecto en adulto. El 2025 ya cumple los... Y cuánta gente no ha pasado por ahí, agradece y la verdad que ha sido un trabajo muy fructífero. Y me voy a hacerle la última pregunta, padre, con todo el trabajo que hay aquí en Roma, de mirar el mundo desde aquí para el servicio a todas las casas a nivel mundial, pues a la verdad es una labor bien fuerte. Pero le quiero preguntar desde allí, desde una estatua que estoy viendo, y ese compañero que ustedes tienen, que ahora gobierna la iglesia, ¿cómo es esa relación de la orden de Ignacio de Loyola con el Papa Francisco? Bueno, vámonos allí a conversar ese tema. Bueno, esta estatua de San José que está aquí, qué maravilla. El padre me dice, pero grabemos ahí con San José. ¿Qué hace Mi San papá José? se llama José, ese es uno de mis Empezando por ahí. santos. Sí. ¿Pero qué busca este San José? Además, aquí? el patrón de la compañía. Mire eso. Esto fue el superior, cuando era el superior general que mandó construir esta casa, que ya va a cumplir 100 años en el 2030, fue hecha en 1930. Entonces, era devoto de San José, igual que el Papa. Y entonces puso en 3 casas aquí en Roma la misma estatua, y esta fue una de ellas. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces ahí le dimos un sitio más destacado. Y ya usted dijo quién es admirador y seguidor de San José, el Papa Francisco, que tiene un San José durmiente que le pone papelitos. Bueno, exacto. Pues a mí me dio con buscar una estatua pequeña de un San José durmiente para empezar esa devoción también poniendo papelitos. Y la verdad que es una devoción que cuando se hace así, con fe, no es mágico. Pero le empecé a poner papelitos este año a San José, es increíble. Yo tenía una situación con algo de mi hija, no sé, y necesitaba algo urgente, pero sí que le puse en el papelito San José urgente, era una cosa de una hora. Yo, no, pero esto es demasiado pedir. Sí. Y puse el papelito. Pero padre, no pasaron ni 10 minutos que mi hija me llama, papi, ya se solucionó. Yo, Dios mío, o sea que hay devociones como esa y la tiene un jesuita, el Papa Francisco. ¿Cómo es esa relación con la Compañía de Jesús, la congregación del Papa Francisco? Y perdón, padre, ¿cómo se siente la compañía? ¿Cómo lo ve que uno de sus hijos esté gobernando hoy la iglesia por primera vez? San Ignacio se caería para atrás, se moriría otra vez. No. Porque él nos pidió a todos los jesuitas, y de hecho lo hacemos, un voto especial para no aspirar a ningún tipo y rechazarla de dignidad eclesial, no solamente del obispado o pontificado, menos, de dignidad eclesial. Es solamente en situaciones, y en tiempo de Ignacio ya se asumió alguna
diócesis, por ejemplo, en Etiopía, porque no había ningún sacerdote. Que en Jamaica los primeros obispos fueron jesuitas porque no había. Hay lugares todavía en Perú, por ejemplo, en la zona de Jaén, el vicariato de Jaén, en que también los primeros obispos, y ahora todavía los obispos siguen siendo jesuitas porque hay pocos sacerdotes del clero diocesano. Nuestro amigo el cardenal pero Pedro Barreto. No es nuestra, exactamente, no comenzó por ahí. No es nuestro carisma, ni mucho menos. Pero bueno, la iglesia le pidió a Francisco hacer ese servicio y no había vuelta floja. Entonces, la gente, cuando yo vine para acá, tú estás en el Vaticano, y no, yo estoy en la casa central de los jesuitas. Pero eso es con el Papa, y yo no, el Papa está en su casa. Sí, somos vecinos nada más. Él viene una vez al año, suele venir. Este año no ha venido, el año pasado tampoco. Pero solía venir para el día de San Ignacio y come con nosotros, él mismo trae el vino, un vino argentino. Ese es su detalle de presentación. Y comemos con la comunidad en una mesa con 5 personas más, 4 más, son 5, nuestras mesas son de 5, y entonces pues los demás estamos ahí, y al final de la comida nos saluda, pero ni el Papa está aquí metido, ni nuestro superior general está metido allá. O sea, hay muchísima gente que tiene más contacto con Francisco. Nosotros, por supuesto, nos sentimos contentos, no porque él sea jesuita, sino por el modo en que está el Espíritu Santo a través de él, pues va guiando a la iglesia, ¿no? Esta apertura, esta experiencia de la participación, que es justamente buscar juntos por dónde va el camino de Dios, y el modo también desde una espiritualidad muy profunda que él lo va haciendo. ¿No? Todo lo que él ha insistido en el sínodo entre el silencio y la escucha. Contra todo lo que son nuestras armas, digamos, de defender nuestra propia opinión, de no entender la situación del otro. Ahora desde la guerra de Ucrania, pero desde antes, toda la importancia del diálogo entre las religiones, del encuentro, Fratelli Tutti, después de la pandemia, busca lo mismo que Laudato Si, o sea, crear un impacto. No lo consiguió tanto, porque después ya nos volvimos a la vieja normalidad, no a la nueva normalidad, sino a la vieja normalidad. Entonces se nos olvidó que somos una sola humanidad y en vez de crecer, digamos, en fraternidad, pues lo que han crecido son las guerras y las luchas fratricidas. Entonces, pero bueno, yo creo que en medio de esa realidad, una iglesia que siga luchando por la paz y que dentro de la misma iglesia pues da un testimonio de escucha, de participación, yo creo que eso es un regalo grande del Espíritu. Además de otras cosas que pues, le ha tocado también enfrentar. No, y realmente, más que fuera llevar el título de que un jesuita llega, evidentemente que los cardenales quisieron quizás ese modelo que llevaba la congregación, que vieron en Bergoglio y que sabían que el pontificado de este siglo ameritaría acompañar eso que él tanto habla, las periferias existenciales, situaciones en las que quizá algún papa no hubiera entrado, y él está entrando, tocando las sensibilidades, como este caso de evocar la sinodalidad, que mucha gente no lo ha entendido, pero es justo eso. Señores, revisemos cómo estamos llevando el anuncio del Evangelio, en la forma, porque las generaciones siguientes, y yo se lo digo como padre de 9 hijos, las generaciones siguientes quizás hay formas que no la van a entender ni la van a asumir, pues vamos a trabajarla. ¿Cómo ve ese aspecto sinodal que el Papa nos ha convocado? Pues que por eso estoy yo aquí. La insistencia en que la iglesia es el pueblo de Dios, que no son los obispos ni el Papa. El mismo día que lo nombraron, él no se presentó como el Papa, sino el obispo de Roma. Siempre los últimos 2 papas los he esperado de rodillas cuando han salido. Tanto a Benedicto XVI como colocándome en oración por ellos y por la iglesia, y también aquí con Francisco. Llegué justo a la televisión antes de que él saliera y me impactó muchísimo eso cuando él dijo: bendígame ustedes después y recen por el obispo de Roma. Yo dije, aquí hay otra cosa. Y el mismo hecho de tomar el nombre de Francisco ya fue marcar un estilo de deseo de una iglesia más cercana a la gente, más cercana a los que sufren de modo especial. Entonces, el sínodo de la sinodalidad es justamente un sínodo sobre el ser iglesia. ¿Qué significa ser iglesia? Y ser iglesia como pueblo de Dios. Y ser iglesia como pueblo de Dios, estar a la escucha del Espíritu. El Espíritu que nos habla todo según nuestra realidad, nuestro carisma.
y según nuestro ministerio, nuestro servicio, pero a todas las personas. Y insistir en esa renovación, eso ya de alguna manera estaba muy presente en el concilio, pero nunca se había puesto en práctica. Entonces yo creo que el Papa no está inventando la pólvora, claro, está poniendo en práctica lo que ya el Concilio Vaticano II... de lo que es la Iglesia. Exacto. Entonces, por eso la insistencia y contra la clericalización de la Iglesia y la figura del sacerdote como una figura que no viene justamente a dominar, a ser el jefe, sino el que va a ayudar a la comunidad a buscar juntos por dónde va el camino de... Pues me alegro mucho, padre, y al final le voy a pedir que envíe un mensaje especial a los televidentes de Televida. Hemos querido estar aquí. Nuestro director, el padre Kennedy, el arzobispo, pues han querido que estemos aquí contando para nuestra iglesia lo que vive la iglesia y también saludando a todos los que le conocen allí por Fe y Alegría, por los años que estuvo allí, deseándole que esta misión que usted lleva aquí pues sea fructífera. Vamos a cambiarnos de localidad. Bueno, queridos amigos y amigas, a toda la audiencia de Televida desde aquí, la Casa Central, la Curia General de la Compañía de Jesús, de los Padres Jesuitas, pues un saludo dominicano, bien dominicano para todas y todos ustedes. Y bueno, muy contento de poder tener este chance, no pensaba que iba a poder pues tener la oportunidad de pasarles mis cariños, pasarle también pues todos esos deseos que uno tiene para el país, para la iglesia dominicana, para cada uno de ustedes, que podamos de verdad pues sentirnos un pueblo hermano, fraterno, cercano a todos y a todas, y que podamos ser iglesia de una manera pues eso, abierta y muy comprometida. Un abrazo grande con todos mis deseos y con todas mis bendiciones también. Que ustedes recen por mí, recen por nosotros, por el trabajo que hacemos aquí. Y pues nada, de corazón. La otra interesante entrevista es con el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y presidente de la Asamblea Eclesial de la Amazonía. Un saludo muy cordial desde Roma. Soy el cardenal Pedro Barreto Jimeno del Arzobispado de Huancayo, en Perú. Un saludo muy especial para Televida y para Vida FM, porque sin duda alguna tenemos que comunicar buenas noticias. Tenemos que cuidar la vida, don de Dios, y cuidar nuestra casa común, que es la bendición de Dios para todos y cada uno de nosotros. Quiero decir claramente que este sínodo sobre la sinodalidad hemos tenido una experiencia muy importante que comenzó en el 2013 y que ha concluido e iniciado con la experiencia que hemos tenido en la Amazonía. El 2014 se creó la Red Eclesial Panamazónica. Es una red que recogió los liderazgos de los pueblos originarios y de todo el trabajo que se ha hecho desde el principio de la evangelización en este bioma, que es una unidad.
y que nos sorprendió que el Papa Francisco convocara un sínodo sobre la sinodalidad, perdón, sobre la Amazonía, con un tema: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Y uno de los aspectos es la creación de este organismo, de esta conferencia eclesial de la Amazonía, que Monseñor Oberbach ha hecho referencia y que ya está aprobada por la Santa Sede, y en agosto pasado hemos tenido una asamblea presencial con representantes de los pueblos originarios, representantes de sacerdotes que trabajan en la Amazonía, de religiosas y de obispos. Quiero terminar con una experiencia de Belinda Gima. Es del pueblo originario Aguajún Huampis, que fue representante de la Conferencia Episcopal Peruana como indígena. Dijo al Papa Francisco en un mensaje: Papa Francisco, estás cumpliendo el mandato de Jesús, tú nos has acogido a los más pobres, y por eso los pueblos originarios están luchando contigo para extender ese mensaje de paz, de justicia y de solidaridad. Creo que este es un buen aporte que quisiera ofrecer. Y ya nos encontramos aquí en Vaticano con un entrañable pastor, amigo, su eminencia el cardenal Pedro Barreto. Eminencia, gracias por recibir nuestras cámaras de Televida en República Dominicana. Mucho gusto, Giovanni, de estar aquí y sobre todo de estar en contacto con la gran familia de la República Dominicana. Bueno, usted estuvo por ahí, monseñor, hace unos años. Sí, guardo un gratísimo recuerdo por la acogida y sobre todo por la experiencia que vivimos ahí como obispos de América Latina y el Caribe. Y luego lo llevamos para un momento especial cuando lanzamos un documento sobre la Laudato Si en la conferencia episcopal también, con la Comisión de Ecología, que le guarda muchísimo cariño, monseñor. Sí, yo también creo que es muy importante porque el tema en sí mismo nos concierne a todos, el cuidar nuestra casa común. Y como el Papa Francisco ha dicho, que ya llevamos 8 años de la Laudato Si lanzada como una urgencia y sin embargo no estamos todavía a la altura de las graves situaciones climáticas que vivimos en el mundo. Bueno, y luego le llega el proceso después de República Dominicana y el Papa le pide que sea uno de los cardenales de la Iglesia Católica, y usted se convierte en el cardenal Pedro Barreto de la arquidiócesis de Huancayo, Perú. ¿Es así? Así es. Eso fue una sorpresa muy grande. Ciertamente el Papa Francisco toma muy en cuenta, no digo las cualidades personales, sino también por el bien de la Iglesia, porque yo estoy comprometido, además de la arquidiócesis de Huancayo, con la región amazónica. Y esto, sin duda alguna, es un privilegio y un compromiso de servicio a la Iglesia y a la Amazonía. Y las personas, los que vivimos, por ejemplo, en el Caribe, en otras zonas que no son de la Amazonía, muchas veces oímos la Amazonía, pensamos en un río bonito de Brasil y no entendemos que incluso es un bioma. Hay tanta vida ahí, que el Papa lo resalta en la Laudato Si, ese bioma de la Amazonía, varios países que lo conforman, y para la Iglesia entonces no era simplemente obviar lo que ahí pasaba. Tanto así que mucha gente no entiende el término de que ahí se hizo una conferencia eclesial. O sea, como una asamblea eclesial, ¿qué es eso realmente? ¿Y qué fue lo que el Papa vio y la Iglesia como un bien para esa región?
Sí, en primer lugar yo creo que hay que explicar un poco lo que es el bioma. Es un bioma, es un ecosistema vivo, es como una cuenca amazónica que abarca 7,5 millones de kilómetros cuadrados. Enorme. Desde que comienza el río Amazonas en la parte sur del Perú, recorre 6.500 kilómetros de recorrido hasta su desembocadura. El caudal de agua en el río Amazónico es considerado como la madre de los ríos. Pero además este bioma, este ecosistema vivo, no solamente produce beneficios para la región, sino para toda la humanidad. Los científicos afirman que regula el clima del mundo. Wow. Es decir, este bioma tiene una importancia para la humanidad y esto es desconocido. Por tanto, cuando el Papa Francisco elige la Amazonía, es precisamente porque es un bioma que favorece a la humanidad. Y en la Laudato Si, precisamente en el número 38, el Papa Francisco dice hay que cuidar la región amazónica para bien de la humanidad, aparte de aquellos pueblos originarios que viven ahí. Esto es lo primero. Lo primero que hay que indicar es la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Cuando hablamos de conferencia, podemos hablar de una conferencia de 1 hora, una conferencia de 1 semana, una conferencia estable. Estamos hablando de la estabilidad de una organización. Y cuando hablamos de eclesial, estamos hablando de todos los que conforman la Iglesia. La Iglesia es el pueblo santo y fiel de Dios. Así le gusta llamar al Papa Francisco, recogiendo lo que en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II afirmaba. Pueblo de Dios. La Iglesia lo conformamos todos los bautizados. Todos los bautizados. Y por tanto, cuando hablamos de una conferencia eclesial, estamos hablando de la participación de laicos, participación de sacerdotes, de religiosos, de obispos, de cardenales. Todos, afirmaba el Papa Francisco, tienen que estar incluidos en la Iglesia. Y cuando hablamos de la Amazonía, precisamente hablamos de este bioma amazónico. Y este bioma amazónico, importante para la humanidad, es también muy importante para la Iglesia. De hecho, la Iglesia ha estado desde el principio de la evangelización del continente americano presente ahí. Hay sangre de mártires derramada en esa zona. Y como dice también Tertuliano, sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. Y por tanto tenemos que decir claramente que la conferencia eclesial de la Amazonía, la primera en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, porque todas las demás son conferencias episcopales. Aquí en lo eclesial incluimos también las vocaciones específicas, como son de laicos, como es también de la vida consagrada, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal y en la vida episcopal. Todos conformamos esta familia. Y estamos pues en esta alegría de estar en el sínodo sobre la sinodalidad aquí en Roma y que además tenemos, con toda humildad lo decimos, que ya en la región amazónica tenemos un fruto maduro de esta sinodalidad con esta conferencia eclesial de la Amazonía y que está ya conformada en la presidencia por 5 hermanos. Una indígena de Ecuador, otra indígena de Brasil que es religiosa, un laico que es de Ecuador, un
sacerdote que es de Brasil y un obispo que estoy yo representando como presidente. Esta presidencia es una presidencia eclesial. Maravilloso, porque eso además plantea un modelo. Cuando le llevamos, Eminencia, a República Dominicana, también fue por la preocupación de que en el Caribe no teníamos ese sentido de unidad eclesial en el cuidado de nuestra naturaleza como islas, que somos embatidos por los huracanes, mucho por terremotos, pero no tenemos un sentido quizás de unidad eclesial, ni siquiera como conferencias episcopales, para poder llevar esta doctrina social. Como usted dice, la iglesia lo ha tenido ahí siempre, pero quizás faltábamos agentes que estuviéramos motivados y que también tuviéramos no solamente el conocimiento, digamos, un poco científico de la problemática, sino el apoyo de los pastores. Muchos pastores todavía no han asumido quizás ese compromiso de doctrina social que está en el capítulo 10 del compendio de la doctrina, y hay como un renacer a partir de la Laudato Si. ¿Cómo pudiera ese modelo, piensa usted, que se puede llevar a otras regiones como el Caribe? Bueno, este modelo no es un invento del Papa Francisco ni de la Amazonía. Es un modelo de la iglesia primitiva. Wow. No es algo que uno pueda decir, no, estamos cambiando. No, 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 estamos volviendo a la espiritualidad sinodal, que significa caminar juntos con Cristo en la iglesia como hermanos y hermanas por un único bautismo. Bueno, los matrimonios vivimos sinodalidad, o caminamos juntos, no hay matrimonio. Así es, igual eso pasa en el matrimonio, pasa también en la vida consagrada, en la vida religiosa, es vivir en comunidad. Los sacerdotes también viven en un presbiterio, y la colegialidad episcopal en este colegio, esta comunidad. Por tanto, no es una novedad. Yo diría que para muchos se sorprenderán de esta primera conferencia eclesial de la Amazonía. No es simplemente porque la Amazonía es Amazonía, sino que queremos privilegiar a aquellos que están excluidos, que son invisibles, no solamente en la Amazonía, sino en cualquier país del mundo. Hay pueblos originarios que mucho tenemos que aprender de ellos. Y pueblos originarios no solamente en la Amazonía, sino en los 5 continentes. Por tanto, estamos en una actitud de apertura, yo diría sinodal, de caminar juntos, no solamente en el ámbito amazónico, sino ahora en el ámbito, yo diría, universal. Y bueno, eso es una gran esperanza, porque la iglesia no deja solo al ser humano, porque muchos se preguntan entonces, ¿y para qué adentrarnos en una cultura originaria que ya tiene su religión? Pero es que el anuncio del Evangelio de Jesucristo no se detiene, y además porque el amor que la iglesia siente a los demás se manifiesta también en esas culturas, y la iglesia se inculturiza con ellos, como lo ha hecho siempre. Bueno, mucha gente no entiende, Monseñor, que también hay que respetar la vida de esas culturas y ofrecerle lo que tenemos, que es el Evangelio, de manera libre, y sentir el amor por la injusticia que le hacen a ellos. Y ahí es donde yo me he sorprendido cómo desde esta asamblea se hace un fuerte llamamiento a la protección de la vida de culturas que incluso son muy protectoras de la casa común. Así es. Hay 4 aspectos que el Papa Francisco señala como responsabilidades de todos y cada uno de los cristianos y cristianas que se consideran católicos, pero también de las personas de buena voluntad. Primero es este sueño que él manifiesta social, que todos respetemos la vida desde el principio hasta su término natural. Y la vida es un don de Dios, somos creados a imagen y semejanza de Dios.
Segundo, que en este sueño social respetemos los derechos de las personas. Hay diversidad de culturas, de razas, pero todos somos hijos de Dios, somos hermanos unos de otros. Pero también hay otro sueño que el Papa Francisco indica, que es el sueño cultural. La cultura es una forma de expresar la riqueza de los principios y valores inherentes a nuestras propias vidas en sociedad, sea de una región, sea de otra. Y toda cultura tiene algo que enseñarnos. De hecho, podemos decir que hay diversidad de culturas, pero tenemos que respetarlas y unirnos todos en esa diversidad, unidad en la diversidad. Pero hay un tercer sueño que es muy importante, que es el ecológico. Dios nos ha dado esta casa común maravillosa, pero que al mismo tiempo tiene, como decía el Papa Benedicto XVI, muchas heridas. Una tierra, yo diría, devastada. La Amazonía, en esos 7,5 millones de kilómetros cuadrados, el 20% ya está deforestado, ya va a ser imposible volverlo a tener como una riqueza para la humanidad. El océano, ya se habla de un sexto continente, el continente de la basura. Wow. Es decir, tenemos este sueño como un desafío de cuidar la vida de la casa común. Pero el último sueño que el Papa Francisco insiste mucho es en este sueño de una iglesia con las puertas abiertas, una iglesia en salida misionera, una iglesia que acoge a todos, que no separa a buenos y malos, porque Jesús mismo dijo: no he venido por los justos, sino por aquellos que están en pecado, para incluir a todos. Ese sueño se está haciendo realidad con este sínodo sobre la sinodalidad que continuamos hasta el 2024. Monseñor, a mí me preocupa que la cultura humana, el desarrollo humano, está basado en un consumo y deterioro de los recursos naturales y muy rápido. El Papa pide una justicia intergeneracional en la Laudato Si, y me preocupa que los católicos nos sumemos a la otra parte, a la que destruye, a la que no limpia, a la que no recoge. Y creo que nos costará quizá muchos años hacer el cambio de dirección para recuperar, o como usted dice, hay cosas que ya no las recuperaremos. ¿Y qué le dejaremos a nuestros hijos? ¿Qué sugiere la Iglesia ante estos desafíos pastorales para que los católicos vivamos una cultura de amor a la creación, y al amarla, la cuidamos? Sí. En primer lugar, tenemos que ser muy conscientes que el que guía la Iglesia y la humanidad es Dios. Y si Dios está presente en nuestra historia personal, tenemos que vivir nuestra fe con alegría. Un santo triste es un triste santo. Yo creo que esto es lo primero, mantener la alegría, mantener la esperanza. Dios no nos ha abandonado. Jesucristo nos ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es verdad que Jesús está llorando, está sufriendo con mucha gente, con los migrantes, con los sin techo, con aquellos que están abandonados en sus propias familias, que viven en la injusticia, en ese desequilibrio gravísimo, ofensivo, de unos pocos con gran riqueza y muchos en el abandono y la miseria, ni siquiera en la pobreza. Entonces es un Dios que está con nosotros, pero un Dios que no quiere cruzarse de brazos o que está indiferente ante esta situación de inequidad social, económica, política. Quiere que los católicos, los creyentes en Jesús, y ahí hablo de todas las iglesias, tenemos que sumar
en este esfuerzo para que vivamos de una manera más sobria, que este sistema neoliberal, extractivista, de consumo sea cada vez menos y que nos acostumbremos a vivir sobriamente, la austeridad, es decir, vivir con menos cada uno para que los que no tienen vivan con dignidad. Bueno, tenemos ese gran reto y esto hace que muchos pregunten, bueno, pero los que llevan esa línea de ecología están en contra del desarrollo, pero andan en coches, usan celulares. Usualmente los más jóvenes siempre me hacen esa pregunta, porque esta generación que viene detrás de nosotros ni siquiera sabe de dónde salen los recursos de esas cosas que usan. Y la verdad que tenemos que ganarnos a la juventud, sobre todo a la juventud católica, y me encantó la propuesta que ha hecho el Papa en las 2 últimas JMJ. Ha sido con un sello de Laudato Si, y la verdad que la de Lisboa, en la que estuve presente, también se logró algunos cambios en la cultura del consumo del día a día. Entonces, ¿qué le diría a esos jóvenes para encantarlos a que cuiden este hermoso planeta que tenemos? Bueno, en primer lugar que tienen razón en un aspecto. Tienen razón, porque utilizamos estos medios de comunicación, la vía aérea, por ejemplo, que es un desarrollo tecnológico muy grande y otros aspectos. Pero tenemos que ser conscientes que la tecnología ha ayudado mucho al desarrollo humano, pero también debemos ser muy conscientes que tenemos que buscar un desarrollo humano integral, es decir, que usemos las cosas tanto cuanto nos ayuden a vivir con dignidad, pensando también en los demás. No se trata de ser ecologistas y yo creo que se entiende mal cuando dice, no, los ecologistas no quieren saber nada con la tecnología. No, necesitamos la tecnología, agradecemos a Dios por los avances tecnológicos, pero ojo, tenemos que usar las cosas, como he dicho, tanto cuanto nos ayuden para vivir en justicia, en paz, en fraternidad. Sin perder esos valores. Bueno, gracias, Eminencia. Usted ha sido llamado a este servicio episcopal también, pero desde la espiritualidad de San Ignacio de Loyola como jesuita. Y el Papa, que también es jesuita, pues me imagino que tendrán un lazo que los une, además de la unidad latinoamericana. ¿Cómo se siente con el Papa Francisco, su hermano jesuita? Bueno, todo jesuita tenemos muy claramente que nuestro carisma, nuestra vocación es, dice San Ignacio, servir solo a Cristo y a su esposa, la Iglesia, bajo el romano pontífice. Es decir, el romano pontífice para el jesuita, sea cual sea, es para nosotros una señal de autenticidad, de fidelidad a amar a Cristo y amar a la Iglesia. La coincidencia ahora que este romano pontífice es el Papa Francisco, el primer jesuita en la historia de la Iglesia como Papa y el primer latinoamericano también como Papa. ¿Y qué es lo que está haciendo? Es volver a aquello que el Concilio Vaticano II soñó para la Iglesia con San Juan XXIII y San Paulo VI, 2 grandes santos que llevaron adelante este sueño de Dios para la Iglesia y para la humanidad. Entonces yo me siento muy, muy feliz, pero no es por Francisco solamente como jesuita, sino porque como jesuita tenemos que servir a Cristo y a la Iglesia, su esposa, bajo el romano pontífice. Bueno, gracias, Eminencia, y le paso el mensaje de que está invitado de nuevo a República Dominicana a compartir esas experiencias para que ganemos eso que se está viviendo en la Amazonía, a nivel de que se realizó un sínodo especial para la Amazonía, y espero que esas conclusiones, como usted dijo, en esos sueños, siga también calando en lo que hacemos este acompañamiento a la pastoral ecológica.
Sí, todos somos Amazonía y la Amazonía es para toda la humanidad y la Iglesia no puede estar ausente de este gran desafío de cuidar la vida y cuidar nuestra casa común. Gracias, Eminencia, Listo, por esta Giovanni. hermosa entrevista. Gracias. Un saludo muy cordial a todos los que participan en este programa de Televida. Ya de por sí el nombre está indicando la vida, una vida nueva, una vida distinta, y que definitivamente como cardenal, yo soy Pedro Barreto, que hemos terminado ya este sínodo sobre la sinodalidad, no quiere decir que vamos a tener un cambio radical. Sí debemos nosotros ser muy conscientes, ustedes y yo como bautizados, miembros de la Iglesia, tenemos que continuar caminando juntos. La imagen que yo tengo en este momento es que estamos en un río, un caudaloso río como el río Amazonas o como otro río muy grande, pero ya estamos en movimiento. Y por tanto, este término del sínodo no significa que esperemos hasta octubre del próximo año, donde tengamos la segunda sesión. Hay muchas responsabilidades que tanto ustedes como yo y todos los bautizados y bautizadas tenemos en la Iglesia. Un saludo muy especial al arzobispo Francisco Osorio, y que también a toda la arquidiócesis de Santo Domingo. Que Dios los acompañe, los bendiga y sobre todo que se animen a continuar este proceso sinodal que tanta alegría y esperanza nos está dando. Yo en nombre de Dios le doy su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa especial desde la Casa Generalicia de la Compañía de Jesús. Agradezco a todos los que han estado en sintonía en esta cobertura especial del Sínodo de los Obispos en este año 2023 en octubre, donde la Iglesia se ha reunido para ver cómo lleva adelante una nueva pastoral, como decía Juan Pablo II, nueva en sus métodos y nueva en su ardor. Gracias a todos los que nos han seguido a través de Televida y de Radio ABC y Vida FM, así como de nuestro canal aliado en Nueva York, Promesa MRC, y la Unión de Emisoras Católicas UDECA, así como APM Prensa. Yo soy Giovanni Krawinkel, gracias por sus oraciones, bendiciones para todos ustedes.